agradecer por la invitación y la verdad felicitarlos en nombre de Martín, que ha sido el organizador, felicitar a esta comisión y a los congresistas por hacer este tipo de eventos. La verdad que creo que en estas circunstancias y, digamos, frente o de cara a una crisis, digamos, internacional que no habíamos visto, digamos, al menos en mi caso no había tenido experiencia o recuerdo de algo así, creo que vale la pena hacer este tipo de reuniones, debatir lo que existe y ver qué temas adicionales se pueden proponer. Y la verdad, mientras van pasando los meses, vemos que esta crisis, esta situación se hace cada vez más complicada. En agosto todos estábamos tranquilos, estábamos con un petróleo que se cotizaba a $146, preocupados por esa cotización, y a final de año el petróleo ya estaba en 40 y tantos dólares. Nunca habíamos tenido una variación de esa magnitud. Y así podemos recorrer todos los precios de los commodities y todos han tenido una variación extraordinaria en el año 2008. Veíamos en agosto la situación era relativamente estable y lo que vimos en el septiembre 15 con Lehman Brothers es un mundo financiero en ese momento que va cambiando. Hay inicialmente proyecciones de crecimiento del mundo para el año 2009 de 2%, hacia diciembre de 0.5% positivo, en enero ya estábamos en menos 0.5%, y si alguno revisa ya las previsiones de Nouriel Roubini, que es este experto en crisis, que fue el que pronosticó lo que iba a pasar, ya estábamos en menos 1.5%. Entonces la situación verdaderamente es preocupante y lo que vemos ahora es que todavía no vemos una luz al final del camino. Todas las propuestas de Obama que hemos visto en los últimos meses, semanas, digamos, esta idea de tener un plan articulado todavía no se han hecho, digamos, todavía no ha creado una cierta confianza en los agentes económicos, y eso es preocupante. Ahora, si ya vamos, digamos, dejamos de lado lo que es Estados Unidos, Europa, Asia, todos afectados, bueno, vamos a ver los impactos en el caso peruano. Entonces, aquí lo que vemos tenemos algunos canales de contagio que es importante ver de dónde vienen los problemas para ver cómo los podemos afrontar. Uno, primero, el tema de financiamiento, ¿no? Cuando sucede, digamos, Lehman Brothers y lo que viene después, lo que vemos es que se cortan rápidamente los canales de financiamiento. Ahora, un primer gran paso que dio el Perú fue un manejo adecuado en septiembre, octubre, a niveles digamos, a través de lo que fue el Banco Central de Reserva, para asegurar de no contagiarnos en ese primer momento. Yo creo que ese ha sido un gran avance en términos de política monetaria. Entonces tenemos el rubro financiero y el otro rubro importante va a ser el comercial. Menores, obviamente, exportaciones y menores remesas. Creo que ahí va a ser un tema crítico y además menores inversiones. En temas de exportaciones, ya Apoyo ha hecho algunos cálculos, están estimando una disminución de 20%. En temas de remesas, todavía no tenemos las cifras claras, pero seguramente estarán menos 30%. Y el otro gran rubro que se ve afectado es inversión extranjera. Inversión extranjera directa y también inversión nacional. Estamos hablando de casi disminuciones, van a seguir tasas positivas, pero no crecer a niveles de 25% como antes, sino a niveles de 5%, que son tasas igual de importantes porque son crecimientos, pero veníamos con una viada totalmente diferente. Entonces digamos, este flujo comercial, este flujo de remesas, este flujo de inversión va a afectar de forma importante nuestra economía. Las fuentes de crecimiento de la economía peruana en los últimos 10 años siempre han sido las exportaciones, la inversión privada, en menor medida la inversión pública y el consumo. Lo que vamos a tener ya no tenemos ese canal de exportaciones, no tenemos ese canal inversión privada al ritmo que teníamos antes, entonces tenemos que apostar mucho a lo que es inversión pública. Los estimados es que este año debemos estar creciendo a tasas alrededor de 4.5%. La mitad de ese crecimiento tiene que venir de un impulso en el lado fiscal, es decir, del presupuesto público. Y eso hay que tenerlo muy claro. La mitad del crecimiento este año tiene que ver con inversión pública, con gasto del sector público. Entonces, ahí también hay que concentrar lo que tenemos nosotros que hacer en términos de política. Generalmente, los economistas, y lo que he podido revisar que se ha hablado acá, estamos hablando de ideas en términos de lo que es manejo fiscal y manejo
monetario, ¿no? Y creo que ha sido un muy buen análisis. Acá tenemos un resumen, que quisiera mencionar los temas que a mí me parecen mucho más importantes y después darles algunas ideas desde mi perspectiva. Fritz Dubois menciona el tema de las APPs y del reglamento de la ley de pago de, obra por impuesto. Yo creo que acá hay un tema crítico. Algo que funcionó muy bien en 2007, sobre todo 2008, fue este fideicomiso a nivel del sector minero, ¿no? Tuvieron recursos y pudieron ejecutar determinadas obras públicas. Lo que se vio ahí es una reducción importante en términos de los tiempos y los plazos y la cantidad de trámites que se necesitaba para ejecutar recursos. Se pudieron ejecutar recursos, casi eran 10 regiones, bastantes cientos de proyectos, mucho más fácil que lo que fue el sector público, o lo que es el sector público. Entonces, tenemos que apostar que el sector privado también nos tiene que ayudar a ejecutar recursos. Para eso tenemos la ley de obra por impuesto. Sin embargo, ese mecanismo todavía no está funcionando. Entonces, creo que una primera tarea, la menciona Fritz Dubois, es cómo hacemos para que el sector privado nos ayude a ejecutar. Eso pasa por cambios en el reglamento, que sé que está trabajando el Ministerio de Economía, y después también por ir a promover que las empresas privadas compren este mecanismo. Y ahí yo creo que va a ser importante el privado ayudando a ejecutar. Si uno revisa las estadísticas públicas, la inversión pública en el sector, a nivel de los tres niveles de gobierno, solo ejecuta el 50%. El sector privado podría ayudar a ejecutar más rápido, los recursos. Kurt Burneo, hay varias propuestas, pero quiero rescatar dos importantes. A veces pensamos en la gran obra de infraestructura. Creo que vale la pena revisar también las obras de mantenimiento. Son mucho más fáciles de ejecutar que esas nuevas obras que tienen que pasar por el proceso de SNIP, etc. Entonces, asegurar que la primera prioridad es mantener. Eso da mano de obra muy rápido y se ejecutan los recursos bastante más rápido. Y también él mencionó el tema de las adquisiciones del Estado, ¿no? Y mencionaba, me parece, la compra de calzado, etc. Los plazos siguen siendo gigantes. Estamos en una emergencia. Tenemos que ver una situación de procesos de adquisiciones de emergencia, con mecanismos de supervisión, transparencia, etcétera, pero de emergencia. Si las adquisiciones no funcionan en el Estado, vamos a tener un gran problema. Como les mencionaba, 50% del crecimiento de este año depende de lo que haga el sector público. Gustavo Yamada mencionó los temas de flexibilidad laboral. Son temas muy importantes. Lamentablemente son temas complicados desde el punto de vista político, pero la verdad, los países, si uno revisa, grandes crisis o grandes recesiones, los países que salen mucho más fácil de esas recesiones son países que tienen flexibilidad laboral. Es decir, aquellos países que sus empresas pueden decir, oye, no voy a liquidar personal, pero sí vamos a ir a un esquema de adelanto de vacaciones, por ejemplo, de los próximos 2 años, ¿no? O sabes que este grupo vamos a reestructurar para que vaya a ver este tema. Entonces, flexibilidad laboral es algo que todavía no tenemos en el Perú y la verdad puede ser algo que nos trae, a salir más fácil de este programa recesivo. Y en términos monetarios, hay aportes importantes de Jorge Chávez y Germán Suárez. Yo quería hacer énfasis, yo creo que el tipo de cambio en los últimos meses se está manejando adecuadamente. Creo que estamos ayudando a disminuir la volatilidad, que es crítico en estas épocas. No podemos decirle a una empresa, que tiene pasivos en dólares, o a una persona que tiene pasivos en dólares de un momento a otro, oye, el tipo de cambio varió 20, 25%, como ha pasado en otros países de la región. Creo que este manejo, de administrar la gradualidad es muy positivo. Lo que sí creo que podría ser importante es ser un poco más agresivos en términos de la tasa de interés, ¿no? Y eso creo que se menciona bastante en los medios de comunicación, pero creo que es crítico. Teníamos una tasa de interés referencial de 6.25 en épocas donde la inflación estaba bordeando niveles de 7%. Entonces yo sí creo que podemos ser mucho más agresivos que ir bajando solo 0.25. Y Germán Suárez toca un tema importante que ya aquí empiezo con las ideas que yo tenía. Y es el tema